Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea la hora que nos estén viendo, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Fantártida Transmisiones, emisión número 12. Pues ya estamos. Hola, soy Benjamín Briceño. Estoy transmitiendo desde la hora cero de aquí de Fantártida Producciones. Un video que corresponde a la 12ª transmisión de nuestro proyecto Fantártida Transmisiones. Nos da mucho gusto poder compartir este día con ustedes. Seguramente la mayoría va a ver este video pues asincrónico después de que se transmita, salvo nuestra querida Ana Lilia Gutiérrez, que ya te vi que ya llegaste, cosa que agradezco mucho. Como sabes, Ana Lilia, el día de hoy vamos a dar lectura en voz alta a uno de los libros más emblemáticos, más importantes para mí en mi, digamos, carrera como promotor de lectura. Ana Lilia, tú te acordarás que por ahí lo promovimos desde aquellos años en que colaborábamos juntos en Nosotros Entre Libros en una de las escuelas públicas en la Felipe Ángeles. Y desde entonces, bueno, pues déjenles cuento antes de iniciar, porque es una lectura muy importante y densa para mí, pero quería compartirles previo a ello que cuando nosotros encontramos a este escritor, al mexicano Ricardo Chávez Castañeda, fue un deslumbramiento, en primera porque su literatura para niños es deslumbrante, tierna, innovadora, pero al mismo tiempo es muy provocadora. Su literatura para jóvenes es un reto para lectores porque tampoco es una literatura fácil. Ricardo ya pide un tipo de lectores como más formados, que se arriesguen con textos que no son tan sencillos ni estructuras tan lineales. Y su literatura adulta, pero Dios santo, es complejísima. Él forma parte del movimiento del crack junto con Jorge Volpi, por ejemplo. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocerlo en alguna de las ferias del libro por ahí de antes de los años 2000 y encontré su Miedo, el mundo de al lado, que es una novela que no hace mucha honra a la profundidad porque provoca más bien imaginar otras cosas el título. Y el miedo, bueno, pues lo presentamos hace algunas semanas aquí en Fantártida Transmisiones. Es el miedo más bien el interior. El día de hoy he de confesarles, querida Leti, querida Ana Lilia, y todos los que ya se han sumado, no ha sido un día fácil, no han sido días fáciles para nosotros. La realidad a veces pesa demasiado y cuesta levantar la cabeza y seguir adelante en un mundo contaminado de tanta maldad humana. Quizá por eso elegí el texto que voy a compartir el día de hoy. En un ratito estaré dándole lectura a sus mensajes porque me importan muchísimo,
pero en este momento no tengo los lentes. Así que denme un momento. Y les voy a leer desde el corazón abierto, queridas y queridos que estén por allá. La Valla es un libro importantísimo que habla de un tema pertinente al día de hoy. Y ya descubrirán ustedes de qué va. Es tan duro que a mí me hace pensar, y por eso les decía que a veces hay días que cuesta levantarse, que parece que poemas con este que quiero abrir antes de La Valla, de nuestro querido poeta mexicano, que tampoco les voy a decir el nombre hasta el final, parecieran escritos para el preludio de lo que vamos a contar el día de hoy, a leer, corrijo. Cima teológica. Me llegó este poema y parecía el indicado para abrir La Valla. ¿De qué tamaño tendrá Dios el corazón? ¿Le late a Dios o lo tiene detenido? Debe ser más impresionante que la mezquita de Casablanca por dentro. Ya me figuro el ventrículo izquierdo, su bóveda celeste tiñéndose de rosa, las amplias avenidas de aquellas venas cavas y el abismo de su aorta descendente, o el sonido de la válvula mitral abriéndose y cerrando su portazo de 400 chelos enfrenando al concierto. ¿Y la sangre ha de ser transparente? Si nosotros, pedestres, desplazamos 5 litros de sangre por minuto, ¿cuántos desplaza Dios si es que late? Si nuestro corazón se mueve y toca sus tambores al margen de nuestra voluntad, ¿el de Él ha conseguido toda su autonomía? ¿O depende del capricho y del menor descuido? Y si no tiene Dios, ni corazón, ni páncreas, ni tejido esponjoso, ni cerebro, y si Dios está vacío, Eduardo Casar González, poeta mexicano. Y si Dios está vacío, sin querer fastidiar a ninguna creencia ni ideología, pero cuando uno vive estas cosas que voy a compartir en la lectura, pareciera que se piensa ello. La Valla, de la editorial Everest, es un texto muy complicado de conseguirse, y más ahora. No sé si lo han reeditado, pero nunca lo editaron en México. La Valla, ustedes a lo mejor vieron el cartel con el que publicitamos esta transmisión. Ya de por sí ahí se cuenta una historia. Sin más, La Valla, fragmentos. Leída desde el punto de vista del niño protagonista de la historia, coprotagonista. Capítulo 1. Cuando Teresa llegó a la ciudad, a nosotros solo nos unían las pesadillas. Los únicos de sexto de primaria que dormíamos con la luz encendida. Los únicos que a veces nos orinábamos en la cama, rezagados. La mamá de Rubén lo repetía mucho. Son quienes se van quedando mientras los demás continúan hacia adelante. Ella tuvo razón. No sé quién formó ese grupo de miedosos, pero nosotros nos lo fuimos ganando a fuerza de despertar gritando cada noche. Con las otras niñas y los otros niños había sido fácil.
Llegaban pálidos al parque después de las clases y con voz temblorosa nos decían qué o quién los asustaba. Entonces decidíamos el plan. Era la misión del grupo, ayudarnos. Por eso el laberinto de piedra se volvió famoso en toda la escuela. Yo oí decir a una niña de tercero que allí curábamos hasta del diablo. La verdad es que no éramos tan buenos, pero como no había nadie más en la ciudad que se dedicara al miedo, pues nos volvimos muy importantes. Al laberinto llegaron a ir muchísimos de la escuela. Me acuerdo de Onofre y de Pavón, de una alemana que se llama Ute, de Victoria Reséndiz, que era la más bonita de toda la escuela, y del Roura, que solía pegarle a los niños más pequeños y apedrear la reja del perro setter irlandés, rojísimo como sol de las 6 de la tarde, que llevaba toda su vida encerrado en un extremo del patio. Incluso un día apareció uno de los grandes de secundaria, con uniforme y todo, y nos preguntó si le podíamos ayudar. Esos fueron los buenos tiempos, cuando cubrimos todos los agujeros de la ciudad para que no saliera la tarántula que vivía abajo del suelo, cuando cada quien vació una botella de vinagre en los excusados de su casa, porque sólo así podíamos dejar ciega a la víbora de la cañería. Ahora que ha pasado el tiempo, sé que nosotros no hicimos nada para curar el miedo de nadie. Sus terrores se fueron solos. Cumplían 11 años y con eso se acababan los lobos, los gigantes, las brujas. Entonces nuestros amigos se iban y nunca más regresaban al parque. Un día, lo recuerdo bien, nos quedamos solos. Mi hermano Octavio, Rubén, Sonia y yo. ¿Tienen miedo?, pregunté. Y los tres contestaron que sí, con esa voz de cristales rotos de cuando se quiere llorar. Yo también, dije. Y eso bastó para saber que con nosotros no iban a servir los años para que nuestras pesadillas aprendieran a marcharse. Capítulo 2. Breve, el principio nada más, para que conozcan a la protagonista. Empezamos a notar a Teresa 2 meses después de que ingresó al colegio. Fue por las calificaciones. Cuando en nuestra boleta mensual aparecía un número rojo, sabíamos que se acercaba un tiempo de vergüenza porque nuestros padres tendrían que venir al salón. El primer mes, la mamá de Teresa no se presentó, aunque la boleta de su hija, parecía un árbol de Navidad con tantos números rojos. La mamá mandó una hoja que el maestro desdobló sobre el escritorio y leyó en silencio. Luego, el maestro produjo un ruido como de oso. Un rugido que se le fue hacia adentro. Un ruido raro que... Y al final terminó pidiéndonos que abriéramos el libro de geografía, mientras él se iba a la dirección. Al segundo mes, la mamá de Teresa sí apareció. Fue la última en entrar en el salón. Era una mamá altísima, como faro, y tenía el pelo igual de rojo que el perro setter irlandés del patio. Hasta el maestro se puso nervioso
porque esa mamá ni parecía mamá de tan hermosa que estaba. Se asemejaba más a una actriz de una película donde los buenos y los malos se pelean solo para besarle la punta de sus dedos. Llevaba un vestido rojo, una mascada ligera como tela de araña y unos lentes oscuros que no se quitó ni cuando llegó al escritorio. El maestro nunca había hablado tan mal. Teresa no va bien, no está estudiando. Pero la mamá de Teresa levantó la mano y el maestro se cayó. Sé cómo se arreglan estas cosas. Y la mamá comenzó a quitarse los guantes muy lentamente. Debajo aparecieron unos dedos blanquísimos y largos, como cuchillos. Dejó los guantes en el escritorio, cogió la boleta, caminó hacia el fondo del salón, se detuvo frente al pupitre de su hija. Levántate. Teresa se paró mientras su mamá leía la boleta. Español, 6. Historia, 7. Aritmética, 5. Y cuando dijo 5, le dio una bofetada a su hija. Sonó igual que una puerta azotada por el viento, igual de imprevisto y rotundo. Y todos brincamos en nuestras butacas. Luego sucedió lo mismo 5 veces más. Ni el maestro intervino. En el salón solo se escuchó la voz de la mamá de Teresa y los estallidos de esas puertas cerrándose solas en la cara de su hija. La madre hasta olvidó los guantes sobre el escritorio. Abandonó su olor a flores en el aula y dejó la huella de sus 5 dedos como cuchillos en la mejilla de Teresa. Más adelante, esta pandilla de niños que se dedican a perseguir el miedo nos relatan que Teresa cada día está más introvertida, es una niña rara con la que no se pueden relacionar, pero ellos quieren ayudarla. Así que finalmente la enfrentan porque ellos ayudan a los niños en un laberinto, en el parque. En el centro del laberinto se reúnen y para que ella vaya, los niños la enfrentan. Y nuestro protagonista le dice, para provocarla, que él sabe a lo que le tiene miedo, que alguien le está persiguiendo, pero se lo dice por decir. Y entonces la respuesta es que ella se le va a los puñetazos y se va llorando aterrada. ¿Qué sucede después? Y con esto termino este acercamiento a la novela. Capítulo 7. Al día siguiente, supimos que el llanto de Teresa tuvo otra causa. Cuando llegamos al laberinto, ella ya nos estaba esperando. Nos bastó verle la ropa llena de cal para entender cómo hizo para llegar al centro. Ella no podía conocer la clave de las segundas entradas, así es que debió encaramarse por el muro y luego tuvo que haber caminado por encima, aunque la base era angosta como la palma de una mano. Teresa parecía otra. Estaba de pie, pero con los brazos caídos y la cabeza inclinada. Nadie se atrevería a pensar que fue esa niña la que me golpeó un día antes. Tenía la nariz enrojecida y los ojos más hinchados que los nuestros. ¿Cómo lo puedo decir?
Era igual que si de un día a otro la hubieran cambiado por una Teresa menos fuerte y menos alta, como si en lugar de la Teresa que conocíamos, estuviéramos viendo a una hermana suya que siempre había permanecido encerrada en un sótano y siempre había temblado de miedo. Nos lo contó sin darnos oportunidad de sentarnos, con la voz baja que se usa para los secretos. Habló casi una hora y durante ese larguísimo tiempo no transcurrió un minuto sin que dejara de voltear hacia la entrada y hacia cada una de las paredes como si temiera que alguien fuera a aparecer de pronto. No pudimos decirle nada, ni te vamos a ayudar, ni no te preocupes, ni ya no estás sola. Nada. Porque nunca antes habíamos oído una pesadilla así. Teresa le tenía miedo a alguien, a su tío. Y su tío era nada menos que quien organizaba las excursiones de la escuela, el señor Julián. Todos habíamos viajado con él. Cada año la directora le daba un diploma. La junta de los padres de familia lo invitaba a sus reuniones. Y para muchos niños era mejor que un padre, porque jugaba con nosotros, nos contaba chistes. Y cuando teníamos problemas, nos sabía escuchar. Teresa empezó diciendo que al principio el señor Julián la quería mucho y siempre le compraba regalos. Ella no sabía qué había pasado. Su tío comenzó a buscarla cuando su mamá estaba en el salón de belleza. Iban al cine muchas veces. Que ella no le dijo a su mamá porque el señor Julián la convenció de que era un secreto entre ellos. Que al principio no lo quiso creer porque era su tío. Y su tío la quería mucho. Y los tíos no pueden hacerle daño a las niñas, ¿verdad? Teresa lloraba al contárnoslo. Parecía no darse cuenta. Que ella no entendía por qué sentía miedo si en realidad el señor Julián no hacía nada malo. Digo, todos los adultos tocan a los niños, ¿no? Repetía para convencerse. Pero aún así, empezó a pedirle a su mamá que la llevara con ella al trabajo. Su mamá la ignoró. Y Teresa nunca encontró dónde esconderse, porque su tío tenía llave de la casa y era adulto. Y cuando ella iba llorando en la calle, las personas solo decían: buenas tardes, señor Julián. ¿Cómo le va, don Julián? Hasta que llegaban al cine. Al final nos dijo que por qué su tío cada vez se enojaba. Ella le obedecía incluso en lo de sentarse en su pierna o en lo de sacarse la blusa para que él pudiera meter las manos por debajo. Ella no entendió qué hizo para que su tío, última vez, y diciéndole al oído: si lo cuentas, le va a ir muy mal a tu madre.
Por eso lloró el día anterior. No quiero que le pase nada feo a mi mamá, gimió Teresa. Y yo me sentí muy mal porque había sido yo quien le dijo en el callejón, como si estuviera al tanto de todo, que alguien la estaba persiguiendo. Luego Teresa calló y esperó un momento para que reaccionáramos. Nosotros no pudimos. Ni Sonia, ni Octavio, ni Rubén, ni yo abrimos la boca. Teresa se secó las lágrimas con la manga del suéter. Antes de salir del laberinto, murmuró que su tío tenía razón, porque él le había dicho que de todos modos nadie le iba a creer. Ricardo Chávez Castañeda, La Valla. Fragmentos de los capítulos 1, 3 y capítulo 7 completo.